Paisano de la abuela. Va a entrenar con todo en el frente. ¿Para la Nodu? Sí, Voy a mandarle, yo le digo acá que lo quiero. Bueno, ahí un salto ahí. Viste que A vos que te gustan las películas más recientes y taquilleras. A vos que te gustan las películas del cine, no más. Aquí cometimos el error de prestarle el poder a un cachivache. Entonces, de un Sueltos al viento, un día rumbearon todos camino al pueblo. ¿A dónde andarán mis hijos? Dueños del viento, y Gigengen Genú, y Gigengen Rosa Valga. No tira cocina vieja, ramaremos y encendido, con tanta nieve en los ojos. No se olvida del camino, no se olvida del camino. Allá En cada Fernet Branca hay un mundo. Hay ingredientes de cada rincón del planeta, según una receta centenaria. Con lo cual, seguimos acá en la 104.7 FM Federal con las sonrisas, se dibujan en la escuela. Y les voy a pedir que estén muy atentos porque voy a poner al aire algunos párrafos de una entrevista que le hace Jorge Rial
a Santiago Cunio. Santiago Cunio, este personaje al cual Milei le tiene terror. Y ya van a escuchar por qué. Vamos con un pedacito. Se expuso oportunamente, antes de su transformación y su travestismo ideológico, a contar situaciones que son personales y por eso jamás las blanqueé ni las puse en exposición pública, pero empieza la etapa donde sus miserias se transforman en miserias para la patria de los argentinos, en el conjunto, el colectivo social. Entonces yo le vengo avisando una y otra vez que no cruce la línea, porque cuando cruce la línea, esa lógica que impone la reserva, porque fue contado en reserva entre dos personas que se sentaban amistosamente a charlar, se va a romper, porque ya no es una cuestión personal, empieza a ser un problema colectivo. Se lo vengo avisando una y otra vez, esperando que reaccione o conteste. Como vos decís, hasta el pobre Lanata recibió la respuesta, y es raro que Lanata no se haya dado cuenta de esto que vos marcas, y es que le contesta a Lanata, pero no me contesta. Y hace bien, te repito, pero, por ejemplo, ya que no, seguro que alguien le va a contar que estoy acá con vos. Sí, ya lo saben. Lo está viendo, ya. Hay gente que cree que el poder se divide entre él, su hermana y la diputada Limones. Limones. En realidad, él sabe, y yo también, que hay una cuarta persona en su gobierno que él considera más cercano que su propia hermana. Y que efectivamente es la persona que goza de su afecto. No era ¿No era Fátima? no era Fátima, no era Limones. Limones. Entonces, él sabe, yo sé, Pero, que ese círculo no es de 3, es de 4. ¿pero lo sabés para decir o es una de las partes donde vos decís aguanta? Vamos anticipándole a este hombre que ya estamos cerca de la paciencia, ¿no? Estamos arrimándonos a los límites de la paciencia. Bien, ahí tenemos la primera parte donde Santiago Cuneo revela que en el círculo de Milei, quien manda no es ni la hermana, no es ni Fátima Flores, ni es Lemoine. Hay una cuarta persona la cual está detrás de todas las acciones y decisiones de Javier Milei. Fíjense, es muy importante esta entrevista que le hace Jorge Rial en Argenzuela que se transmite a través de Radio 10 y que FM Federal retransmite. Esta entrevista que le hace a Santiago Cunio, ¿no? Primera revelación. Muy importante, la quieren volver a ver, busquen Santiago Cunio entrevistado en C5N por Jorge Rial. Revela que hay una cuarta persona en el círculo íntimo, chico, en el subcírculo más chico, que es quien lo asesora, a través de quien Milei toma las decisiones y a través de quien Milei es formado, forma sus opiniones. Hay una cuarta persona en ese círculo. No es Karina Milei, no es Fátima Flores, no es Lemoine. ¿Quién es? A ver, lo seguimos escuchando. A ver si lo pongo mejor. Esta situación dantesca que estamos viviendo hoy con el aumento, que es nada más que una interna que sufre con su vicepresidente, que le recuerda todos los días que les debe el indulto. El señor Villarroel le repite, mirá, no nos vamos a ir entendiendo si no cumple con la promesa. ¿Ese es el problema hoy entre ellos? Por supuesto. Ah, mirá vos. Porque ella es una empleada de sus mandantes que están todos presos en Ezeiza por delito de lesa humanidad, con lo cual ella debe cumplirle a sus sponsors que la llevaron a esta situación. Bien, ahí está revelando otra cosa, ¿no? Habla de Villarroel, la vicepresidenta que tiene que responderle a quienes están detrás de ella y que están detenidos en Ezeiza.
esta persona está presionando constantemente detrás de Milei porque hay alguien que a ella la puso en ese lugar y a quien les debe ese favor. Fíjense. Voy con otro pedacito. Entonces reclama el cumplimiento de lo que le piden a ella que cumpla. Los indultos, la vuelta a casa de los represores, la libertad para la mayoría de ellos y la consideración por edad de aquellos que no pueden indultar, pero alivianarle el tránsito final de su vida. La revista Noticias le pegó en el palo, pero no terminan de entender que el jefe de Villarroel es Astiz. Y ahí fíjense lo que dice, ¿no? En ese círculo íntimo, quien manda y toma las decisiones es Villarroel. Y el jefe de Villarroel es Astiz. Estaremos ante un gobierno de facto, porque están gobernando los militares. Esto extraído de esta entrevista de Jorge Rial a Santiago Cunio. Seguimos un poquito más. Que es quien creó Astiz, quien creó el grupo original donde surge Villarroel. Con la teoría de que había que utilizar a las víctimas del terrorismo como mascarón para reinstalar socialmente el proyecto que ellos encarnaban, porque decía Astiz, así lo hicieron ellos y les dio resultados. Se refería Cuando se filtraron. Cuando era el Ángel Rubio. En este punto de situación, la interna está caliente entre Villarroel y el loco psiquiátrico. Y eso empieza a perjudicarnos a todos. Se desata la interna entre Caputo y los Menem por las cajas. Prepárense, porque son los Menem los que están disputando con Caputo las cajas. Otro dato importante. Los Menem disputándose las cajas, por decir los fondos, con Caputo. Miren todos los conflictos que tiene detrás Javier Milei, ¿no? Que él pensó que era fácil un gobierno y detrás todos los intereses que lo llevaron al gobierno. Los detenidos que están en Ezeiza, que son quienes pusieron a Villarroel en el poder, y Astiz comandando ese grupo. Y hoy tiene el otro conflicto, porque eso por un lado, pero por otro lado tiene a los Menem que se están disputando el dinero, los fondos, las cajas, con Caputo. Caputo, que recuerden que vino del lado de Macri. Pero Milei tenía tanto el apoyo de Macri como este apoyo de los militares por el lado de Villarroel. Fíjense qué cosas gravísimas que salen de esta entrevista. Todo esto lo dice Santiago Cunio. Vos hablás Lula, hablas Martín, hablas Los Menem. todos los Menem. Que tienen la terminal en la repostera, la chica que hacía tortas hasta hace un año, y que buscan a través de esa vinculación de... Pero la repostera es Karina. Sí, hace unas tortas. Yo voy traduciendo un poco porque la gente lo va a... Clientes de ella me recomendaron que la de pistacho es la que mejor le sale. Aparte te lo mandaba con una carta de tarot. ¿En serio? Claro. La tarotista, claro. Claro. No sabía, no. Te lo perdiste. Sí, me lo perdí, llegué tarde. Bueno, y ahí explica cuál es el vínculo de los Menem o cómo llegan los Menem a través de Karina Milei, ¿no? Fíjense cómo se va cerrando el circulito. Milei, por un lado, impulsado por Macri, por otro lado, los Menem con este Caputo, el economista, y por otro lado, los Menem que impulsan a Karina Milei. ¡Qué mafia, ¡Qué mafia que nos está gobernando! En esa sintonía hay una disputa de cajas. Están peleando por las cajas como si la Argentina estuviera resuelta. O sea, como si hubiera espacio para disputas internas del gobierno por el manejo del control de cajas. Caputo busca desesperadamente que el fondo le habilite la plata, así se va. ¿No? O sea, Estás hablando de Toto Caputo. su No de última, Caputito. no. Su última obra es otra vez la comisión por la deuda, cerrar el ciclo de... Listo, vuelve a hacer lo mismo que hace 6 años atrás y salir corriendo antes que todo explote porque sabe que está todo en estado de explosión. Bueno, y esta entrevista es bastante larga.
Yo quería poner en el aire esto porque la verdad que desentrama por ahí quién realmente está ejerciendo el poder en este gobierno, y por eso Milei viaja, hace su vida, porque hay otra persona detrás. Esa persona es la vicepresidenta Villarruel. Ella es realmente quien está ejerciendo el poder, ella es realmente quien está de atrás pinchando y es realmente la que está trabajando para que pueda cumplir con la promesa de quienes la llevaron al gobierno, estos que están detenidos en Ezeiza y que hoy están comandados por Astiz. Por eso, desde los distintos medios se mencionan una serie de temas que tienen que ver con lo de Caputo, que tienen que ver con lo peor que nos está pasando del ajuste, ¿sí? Esta terrible crisis económica con precios imposibles, donde las familias compran cada vez menos. Y bueno, los titulares, por ejemplo, en el destape de hoy dicen, bueno, esto que ya dijimos, el día de Milei en medio de la crisis diplomática con España. Por otro lado, un gran titular que dice, ¿se viene otro paro? Fíjense que todo esto es consecuencia de este grupito de los cuatro, Karina Milei, Javier Milei y esta señora, la vicepresidenta Villarruel. Eso es lo que está pasando en Argentina, está pasando lo de Misiones. Kicillof está la agenda para confrontar con Milei y teje redes. Sabemos que se reunió con el gobernador de Santa Fe. Fíjense, cuántos aliados, ¿no? Cuántos aliados. Y Milei, lo leímos acá el sábado, un titular de Cadena 3, un presidente políticamente cada vez más solo. Frigerio habló sobre el Pacto de Mayo. Si se hace, dice, si se hace. Ya no, antes era sí o sí, tenías que presentarte, ahora no. Si se hace, vamos a estar ahí, dice Frigerio. Y el gas. Esto que nos está pasando a nosotros en invierno, ¿no? Pagar facturas cada vez más caras. Y tenemos palabras que las voy a leer, dice, del ex embajador argentino en Estados Unidos. Argüello sobre la alineación de Milei con Estados Unidos. Esto que también lo hablamos el sábado, donde lo que se ve es que todo esto que está ocurriendo, la falta de renovación a los fondos de las universidades o ese envío de fondos que son al 1 de marzo de 2023 y que yo comparaba, ¿no? Cualquier familia pensando en el sueldo que percibía en marzo de 2023. ¿Podías pagar el alquiler? ¿Podías pagar tus servicios? ¿Podías hacer las compras de supermercado? ¿Podías viajar? ¿Podías llegar al tanque de combustible? Voy a leer esto que titula, ¿no? Sobre Argüello. A ver, vamos a buscar, porque lo que me aparece es otra cosa. Tenemos, acá está, Argüello sobre la alineación de Milei con los Estados Unidos. Nadie nos pidió tanto, dice Argüello. El ex embajador argentino en Estados Unidos publicó un nuevo libro luego de su última experiencia en Washington y analizó el escenario electoral en ese país y la transformación de las relaciones bilaterales con Argentina a partir de la llegada de Javier Milei. Claro, la transformación de las relaciones bilaterales, porque si bien Milei viaja asiduamente a Estados Unidos
a reunirse con Elon Musk, con Trump. La relación con Biden no es buena, no es la mejor. Jorge Argüello fue 2 veces embajador en Estados Unidos y siguió de cerca 4 administraciones estadounidenses, la de Bush, la de Obama, la de Trump y la de Biden. Tiene la vista entrenada para captar procesos de formación y analizarlos. De allí que su última gestión como embajador, que terminó en diciembre de 2023, publicó Las 2 almas de Estados Unidos, viaje al corazón de una sociedad fracturada, donde planteó que hay posiciones que hoy parecen irreconciliables y por eso ve a las elecciones 2024 que serán un test de fuerza que pondrán a prueba la capacidad del sistema democrático estadounidense. Desde su oficina de Buenos Aires, como presidente de la Fundación Embajada Abierta, Argüello desarrolló algunos puntos guía para analizar las elecciones que enfrentarán Trump y Biden. Opinó que no hay lugar para terceras posiciones o propuestas independientes y reflexionó sobre la dificultad para renovar liderazgos. También dedicó un rato a las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos y las implicancias del torbellino de Javier Milei en la política exterior. Si es que se puede decir que hace política, porque él no va a hacer política. Él va a destruir política, porque esto de enfrentarse continuamente con los distintos mandatarios de los países como Brasil, como Chile, como México, Colombia, Ucrania, Estados Unidos, es terrible. Le consultan a Argüello, terminaste el libro a fines del 23, cuando si bien estaban delineadas las candidaturas, aún no estaban definidas. Hoy, con Joe Biden y Donald Trump consolidados, ¿cómo ves el escenario?, le preguntan. Estados Unidos está atravesado, como la mayoría de las democracias occidentales, un proceso de fragmentación y polarización. Como la mayoría de las democracias occidentales. Esto es importante destacarlo, porque no solamente es la nuestra, son muchas. Están fragmentadas y polarizadas. Solo dice que en Estados Unidos adquiere una intensidad distinta a la que se observa en Argentina. En Estados Unidos, cuando se habla de grieta, se habla de valores muy profundos, casi diría constitutivos de la identidad americana. Son modos de ver a Dios, modos de ver la educación de los hijos, modos de ver el impacto de la inmigración en la población blanca y protestante, es decir, conmueve las fibras más íntimas de esta ciudadanía. En relación a las identidades políticas y el fenómeno de la historia reciente, ¿qué dice Argüello? Si yo tuviera que decir cuando inició la grieta estadounidense, es difícil precisarlo, pero fácilmente me puedo remontar a los 90, cuando gobernaba Clinton. ¿Qué me dicen ahí? A ver, tengo mensajes en el vivo. Voy a cortar un ratito a ver qué dice. Saludo ahí a Juan Carlos Bustamante, que se conectó, a Isabel Ampuero, defensora de la educación de la universitaria pública. Walter Rigonato, hola Walter, hola Margarita, dice, hay que prepararse porque esto va a estallar, así es. Ya comenzó Misiones, se está despertando el interior, abrazos compañera, dice, así es. Eso hablábamos al inicio, cuando hicimos la editorial del inicio del programa, que está empezando por Misiones, y ya vamos a ir ahí, porque la amenaza de Milei fue, voy a fundir a los gobernadores, eso fue lo que dijo, y esto le está pasando hoy al gobierno de Misiones, y de ahí viene hacia abajo. Sigo con este tema, dice, recuerdo el rol que le cupo al entonces jefe de la bancada republicana, que después se convirtió en presidente de la Sala de Representantes del Congreso. Era un tipo que se caracterizaba por la dureza de su discurso, por sostener posiciones ultraconservadores. Los corría a todos por derecha y era un fenómeno nuevo dentro del Partido Republicano.
Esta nota sigue, es amplia, es bastante interesante. Los invito a leer esta nota y voy a ir un poquito a lo que podríamos decir nosotros sobre la grieta y de lo que habla Argüello, ¿no? Nosotros hasta aquí veníamos con una política donde defendemos la soberanía económica, la soberanía territorial y la soberanía individual de cada uno de los argentinos, donde es mucho más valioso el producto nacional que el producto extranjero, donde nosotros tenemos que poner en lo alto todo lo que es propio, así como las culturas, las culturas aborígenes, de los pueblos originarios, las culturas y las tradiciones de nuestro pueblo. Hoy lo vemos a este presidente que lo único que hace es poner en valor todo lo que ha logrado Estados Unidos, cuando Estados Unidos es uno de los países con mayor inflación en el mundo. Es terrible, pero bueno, para él es su modelo, un modelo que gran parte de los argentinos hoy está totalmente en desacuerdo, porque se puede ver en las noticias, en las redes, si ustedes conversan en un taxi, en un colectivo o cualquier vecino, no están de acuerdo con esta política, si se puede llamar política, con las decisiones serían, que está tomando el primer mandatario Javier Milei. Otra de las noticias que tienen que ver esto con el Senado, ¿no? La denuncia dice acuerdos turbios en relación a la ley ómnibus. Saludo ahí a Cirla, gracias Cirla por conectarte, por estar con nosotros lunes, miércoles y viernes de 18 a 19:30 y los sábados de 11 a 13 horas. Dice José Mayans, a través de Enorsay, acuerdos turbios, hay presiones a los gobernadores y a los senadores, ¿no? Como consecuencia de esta política internacional, esta política que exige que se entreguen los recursos, que exige que se achiquen cada vez más los beneficios a los trabajadores, como a los jubilados, como a los estudiantes, como a los universitarios, como a los enfermos, a los investigadores del CONICET, que se achique la cultura, como se hizo con el Inca. El senador denuncia presiones políticas y un plan para transformar a Argentina en un paraíso fiscal. Fíjense, sí, y sí, no vamos para otro lado, vamos para ahí. Es terrible. Vuelven a reiterar en Orsay esto que ya habíamos leído en algún momento, las semejanzas, las similitudes de Milei con la dictadura, ¿no? Qué terrible esto que también es un poquito la respuesta a lo que veíamos en la entrevista de Santiago Cunio que le hacía Rial, donde él dice, quien está mandando en este pequeño círculo no es Milei, no es Karina Milei, ni es Fátima Flores, ni es Lemoine, es Villarroel, porque detrás están todos los detenidos en Ezeiza y quien está comandando es Astiz. Otro titular de Enorsay dice, cifras devastadoras. Con Milei y el Messi de las finanzas, Argentina volvió a liderar la inflación a nivel mundial. Fíjense, a nivel mundial. Eso es lo que está pasando con este gobierno. Como dice ahí Walter Rigonato, hay que prepararse porque esto va a estallar. Y sí, lo que está ocurriendo en Misiones es parte de eso,
¿Por qué? Porque como también lo prometió Milei no cumplió hasta acá ninguna de las propuestas que tenía en sus puntos de la ley ómnibus, pero sí cumplió cuando hablaba de la motosierra, afuera educación, afuera adoctrinamiento, afuera todo, y entre ellas fundir a los gobernadores, y eso es lo que está haciendo, y lo está haciendo muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando vos fundís a los gobernadores pasa esto. Se enfrenta el pueblo con el pueblo. Matanza, muerte, miseria. Cada vez menos trabajadores a quien pagarle subsidios, a quien pagarle sueldos. Menos niños y estudiantes para educar. Eso es lo que él quiere. Eso es a dónde va. Bienvenida, Mabel Ordóñez, gracias por estar cada programa. Y tenemos esto también, de hace 8 horas, publica en Orsay, alineación, reunión de la ONU, alianza militar contra Palestina, fíjense, contra Palestina, otro más, si nos faltaba un tema, ahora es alianza militar contra Palestina. La verdad que este presidente lo que menos quiere es a su país. Otro titular de Norsay dice, modelo Milei, la industria pyme se derrumba sin control. En abril cayó un 18,3%. En Orsay también titula, hace 9 horas, ya lo vivimos. Iniciamos un camino hacia el 2001. Las grandes empresas despiden y suspenden trabajadores en forma masiva. Las delirantes políticas económicas de Milei causan despidos masivos en empresas como Chango Más, Asindar, PepsiCo. Habíamos leído también el sábado Whirlpool, Fate. La caída de la demanda y producción agrava la crisis, aumentando el desempleo y la desigualdad. Terrible. Esto es el presidente Milei. Esto es Javier Milei. Vamos a darle lectura a esta nota, que es muy importante que llegue a los oyentes, que escuchen, que sepan, que tomemos conciencia, que no nos quedemos sentaditos en la casa. Ahí dice Mabel, un país sin rumbo. Así es, Mabel, un país, estamos a la deriva. Las delirantes políticas económicas de Milei causan despidos masivos en empresas como Chango Más, Asindar, PepsiCo, yo le agrego Fate, Whirlpool. La caída, los de empleados de correo, lo que también vimos aquí en Río Gallegos. La caída de la demanda y producción agrava la crisis, aumentando el desempleo y la desigualdad. Spoiler, es urgente cambiar el rumbo para evitar el colapso. Vamos hacia el colapso. La crisis económica generada por la gestión de Javier Milei continúa desmoronando el empleo registrado a un ritmo alarmante. Aunque los datos oficiales no muestren aún un aumento crítico en el número de despidos, las grandes empresas están reduciendo sus plantillas de manera significativa debido a la baja en la actividad económica y el consumo. Cientos de trabajadores están siendo despedidos o suspendidos en una espiral que parece no tener fin, engrosando una lista que abarca desde el sector industrial hasta el comercial. Desde Chango Más hasta Asindar, pasando por PepsiCo, General Motors, Fate y cadenas comerciales como Jumbo y Diarco. Los despidos se cuentan por cientos. La situación es alarmante, ya que estos movimientos se suman a los 100.000 empleos registrados destruidos en el primer trimestre del año, según los propios cálculos del Centro de Economía Política Argentina, basándose en la encuesta de indicadores laborales de la Secretaría General de Trabajo y los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino.
Tratemos de analizar lo que está sucediendo y de tomar conciencia hacia dónde estamos caminando con estas medidas económicas absolutamente delirantes. Para esto debemos decir que en el seno del sistema capitalista, la crisis económica suelen desencadenar un ciclo vicioso que impacta severamente en la producción y el empleo. Este ciclo puede ser desatado por diversas causas, entre ellas las políticas de gobierno que afectan de manera negativa en la economía, cuando las políticas, como las empleadas con Javier Milei, con el aumento inflacionario sobre la canasta familiar, el aumento de impuestos o la falta de incentivos a la inversión, minan la confianza empresarial y el poder adquisitivo de los consumidores. Se produce una contracción en la demanda. Esto lleva a una disminución en las ventas, lo cual repercute directamente en la producción y subsecuentemente en el empleo. Fase 1. Caída en la demanda y reducción de ventas. Fase 2. Reducción de la producción. Fase 3. Despidos y aumento de desempleo. Nosotros ya estamos en la fase 3, Y la fase 4 es la profundización de la crisis. Esto que estamos viendo que está ocurriendo en Misiones. La nota sigue. Búsquenla ahí en Orsay, que es una página muy objetiva que está mostrando todo lo que no nos muestran estos grandes diarios de tirada nacional y que son socios hoy de este gobierno de turno. Miren, acá hay otro titular que dice la estafa del siglo. ¿Se acuerdan de Vicentín? Procesaron a 14 directivos y ex directivos de la empresa por estafar al Estado. Y esas son algunas de las noticias nacionales que la verdad dan pena. Me da mucha tristeza tener que leer estas noticias y que la gente, quien por ahí no está todos los días mirando noticieros porque por ahí se quiere escapar del noticiero y se pone a ver una serie, una novela, o escucha música simplemente por radio, por televisión, escuchar estas terribles noticias la verdad que te da ganas de llorar. Pero eso es lo que tenemos. Ahora vamos a ir a otra pausita porque ya van a ser las 7 de la tarde. El programa lo tengo que terminar a las 7:25. Y desde las 7 a las 7:25 vamos con las noticias provinciales que, ojo, que también están afectando esta política nacional a la política provincial y local. Enseguida volvemos.